Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que aquí estamos nuevamente. Pues, ¿qué podemos decir? Darle gracias al Señor y gracias a Dios también por lo que vemos, oímos, escuchamos. Ya aquí el niño ya nos predicó que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios también por la palabra que nos comparte hermano José Luis, que nos está animando a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros donde trabajamos podemos compartir la palabra del Señor. Porque si no, entonces nos va a pasar como le pasó a aquel hermano. Dicen que regresó fue a su pueblo y regresó y dijo, no sé por qué los hermanos dicen que allá los corren, porque yo fui y no me hicieron nada. Además dice, ni supieron que soy cristiano. Gloria a Dios. Así andamos, ¿verdad? Puede ser que así andemos. Ni saben que somos cristianos ahí donde andamos. Entonces, pues así no hay problema. Pero no debe de ser así, porque podemos compartir la palabra del Señor hasta donde esté nuestro alcance de entender. No entendemos todo lo que dice la palabra del Señor, pero entendemos parte, poco lo que entendemos. Eso es lo que vamos a compartir. Hermano, pues gracias a Dios que aquí estamos y no, pues no sé, hermano, yo la garganta por rato se me abre y por rato se me vuelve a cerrar y así estoy ahora, pero es normal, gloria a Dios. Y esta tarde, pues que vamos a compartir, hermanos, la misma palabra del Señor que estamos leyendo. La semana pasada, el culto pasado estábamos leyendo aquí en capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y creo que quiero continuar leyendo otro poquito aquí donde leímos con ustedes, hermanos, y miramos lo que dice la palabra del Señor. Dice, estábamos leyendo aquí en capítulo 13, verso 44, ¿verdad, hermanos? Dice así, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, dice. Amén, hermanos. Y el verso 45 viene diciendo casi lo mismo, porque dice el 45, dice así. Y también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así dice, hermanos. Hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y esa es la escritura que estábamos explicando la vez pasada cuando dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria a Dios. Así dice, hermanos. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el verso 46 dice casi lo mismo, porque dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que compró? Aquella perla preciosa que encontró. La compró. Y por eso estamos explicando, hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice así? Y ya estamos leyendo aquí en Filipenses, donde el apóstol Pablo dice que lo que quiere decir es que renunciaron todas las cosas que anteriormente para ellos era importante, lo renunciaron y ahora solamente ensalzaron, buscaron, procuraron, dice Pablo el apóstol, el inminente conocimiento de Cristo.
Y en el verso 19, en el capítulo 19, quiero leer estas partes donde cómo es que los que caminaron con el Señor en el principio, cómo es que pudieron caminar así. Porque dice aquí en el capítulo 19, gloria a Dios. Dice así. Fíjense, hermanos, que hubo un hombre, dice un hombre. Aquí en Mateo dice que un mancebo, pero creo que en Marcos dice un príncipe. Y aquí en Mateo dice un mancebo, ¿verdad? Así dice aquí, en el capítulo 19, verso 16 dice. ¿Ya lo tiene, hermanos? Vamos a leerle con un poco de calma, pero tampoco, no tan despacio porque se van a dormir. Gloria a Dios. No se duerman, traten de captar lo que estamos leyendo. No puedo hablar un poco recio para que se despierten, pero así más o menos está bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el verso 16. He aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjense, hermano, ahí en el verso 17, ¿por qué el Señor le contesta a aquel hombre? Dice que, ¿por qué me llamas bueno? Y luego el Señor dice, incluye a sí mismo con los hombres humanos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, los humanos, por naturaleza, somos malos. Así dice, ¿verdad? ¿O no? Gloria a Dios. O ustedes dicen que no es cierto, no somos malos. Dice, por eso dice, como dijo el Señor en Mateo capítulo 7, leemos capítulo 7, dice así que el verso 11. ¿Tiene el verso 11, hermanos? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Pero, ¿qué dice? Si vosotros, siendo malos, así dice, siendo malos. Por eso algunas personas dicen, yo soy buena gente, así dice, ¿verdad? Otros dicen, yo tengo buen corazón. Otros dicen, yo trato de tener buen corazón. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Si no está el Señor en nosotros, no podemos ser buenos de nosotros mismos. Si no está el Señor, si no está la presencia de Dios, si no está el temor de Dios, no podemos ser buenos. Somos malos por naturaleza, ¿verdad? Pero ya cuando está el Señor es la presencia del Señor la que nos ayuda para poder hacer lo justo, lo correcto, lo que es mejor, lo bueno delante de Dios. Pero el Señor, ¿por qué dice así? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, ¿quién? ¿Quién es ese bueno? Dios, dice. Pero ya si leemos en Hebreos 7:26, ahí en Hebreos 7:26 habla del Señor Jesús, y ahí dice que el Señor Jesús dice que es que santo, dice, inocente, dice, limpio, dice, apartado de los pecadores, dice, y luego hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios, ¿verdad? Así dice. Pero aquí el Señor mismo no se ensalza de sí mismo decir, yo soy bueno. Bien has dicho, yo soy bueno. ¿Para qué dijo el Señor eso? Para hacer ver a la humanidad que si Él siendo bueno,
no se ensalzó a sí mismo, menos el ser humano pecador. Por eso dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno es, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el verso 18 dice, ¿cuáles? O sea, pregunta a aquel hombre que fue a preguntar, dijo, ¿cuáles son esos mandamientos que tengo que guardar? Y el Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 20 dice que dice aquel joven, dice, aquí dice mancebo, pero en Marcos dice el príncipe, era un príncipe, dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Así dijo, así contestó. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Gloria a Dios. Seguimos leyendo donde estábamos en Mateo capítulo 19. Regresamos 19. ¿Íbamos en qué versículo, hermanos? Verso 20. Ahora leemos verso 20. Capítulo 19, verso 20. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así, y dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Eso fue lo que le dijo. Le preguntó al Señor, ¿qué más me falta? Y fíjense, hermano, esto es lo que pasa con nosotros los seres humanos, porque muchas veces preguntamos, pero ¿por qué preguntamos? Y otra vez, no hacemos lo que se nos dice. Se nos aconseja o se nos dice o se nos instruye, pero no hacemos otra vez. Preguntamos, porque así está aquel. Así hizo este hombre, dice que preguntó, ¿qué más me falta? Así dice, ¿verdad? Y el verso 21 dice, dícele el Señor Jesús, si quieres ser perfecto, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Gloria a Dios. ¿Se fijan, hermanos? Aquí dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y esta escritura lo estaba oyendo donde lo explica el pastor Efraín Siñor. Dice que en aquel tiempo se refirió riqueza literal, pero en este tiempo, en el sentido figurado, riqueza es aquello que tú estimas mucho en esta vida. Sí, me están oyendo, hermanos. ¿Qué es la riqueza? Lo que yo estimo mucho. Llega a tal grado que prefiero aquello que el inminente conocimiento del Evangelio de Cristo. Prefiero aquello que esto, ¿verdad? Prefiero aquello. ¿Sí, hermanos? Sí, me están oyendo, ¿verdad? Sí. O les pregunto de uno por uno para ver si sí me están oyendo. Yo les pregunto qué fue lo que dije con esta escritura y ustedes me van a contestar. Así vamos a mirar si sí me están oyendo. Pero no es porque yo los quiero maltratar, sino es porque yo quiero que oigan lo que estamos platicando, hermanos. Porque si no están oyendo, no tiene caso, entonces ¿por qué estamos platicando? En ese caso yo me siento y otro día podemos venir otra vez y a sentarnos otra vez. Pero lo que quiero es que oigan. ¿Qué quiere decir este versículo que dijimos aquí donde dice, el verso 21 dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
¿De qué se refirió allí? ¿De cuál tesoro se refiere en este tiempo, hermanos? Las cosas que estimamos más que el mismo conocimiento del Evangelio de Cristo. Lo que dijo Pablo: por el inminente conocimiento de Cristo, tengo todo, dice, por pérdida. Y luego sigue diciendo, todo lo tengo por estiércol, dice. Por el inminente conocimiento de Cristo, por el Evangelio que se nos fue dado. Por eso dice, a nosotros se nos fue dado. Por eso dice, mire, qué hermoso hizo el Señor con nosotros. Aquí dice en el verso, Mateo capítulo 13. Capítulo 13, verso 11 dice. ¿Tienen el verso 11, hermanos? ¿Qué dice el verso 11? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Y respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido. A ti se te fue dado el Evangelio, hermanos, conocer el misterio del reino de los cielos. A ti y a mí se me fue dado. Se nos fue dado a nosotros, no es de todos. Se nos fue dado a nosotros a conocer el Evangelio. Y por eso mismo dice otra escritura aquí. Gloria a Dios. Creo que es capítulo 12 de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 20. Amén. Gracias, hermano. Estamos leyendo aquí, capítulo. Vamos a leer aquí. Leímos capítulo 13 y ahora vamos a leer aquí capítulo 11. 11:25. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice: en aquel tiempo, respondiendo el Señor Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado ¿a quiénes? A los niños. A nosotros se nos fue dado el Evangelio, grábeselo en el corazón, la mente. A nosotros se nos fue dado. A nosotros. No es casualidad que usted oyó la palabra del Señor. Un día conoció la palabra del Señor. La palabra, cuando llegó en nuestras vidas, la palabra hizo efecto en nuestras vidas y entró en nuestras vidas, hermanos. Por eso, pero ¿qué estamos haciendo? Por eso estamos leyendo a aquellos hombres, dice que cuando llegó el Evangelio en sus vidas, todas las cosas que eran importantes para ellos lo dejaron y ahora sí se enfocaron solamente al Evangelio, al inminente Evangelio del conocimiento de Cristo. Se enfocaron completamente, su meta, su visión, su trabajo, su inversión, su vida estuvo allí, invertido en eso. Gloria a Dios. Pero por eso dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. ¿Por qué dice niños? ¿Por qué creen ustedes que dice niños, hermano? ¿A poco los discípulos del Señor Jesús fueron puros niños que caminaron con Él? ¿Niños con bigotes? Gloria a Dios. ¿Eran puros niños que andaban con Él? No, niños en el sentido de que aquí en el mundo no eran gente no era gente de categoría alta, que tenía voz en la sociedad, que era gente importante en la sociedad, sino que era gente que para la sociedad no contaba su voz, su voto, no contaba su opinión. En ese sentido, dice. Por eso, gracias a Dios, hermanos, que nosotros muchas veces no nos sentimos bien al entender que estamos en esta categoría, pero por el otro lado, gracias a Dios
que usted está en esta categoría. Si el Señor hubiera querido que yo naciera como príncipe, eso iba a ser. Gloria a Dios, iba a nacer como príncipe en la casa real de los reyes todavía en España hay reyes ahora. Si el Señor hubiera querido, yo iba a nacer allí, pero no quiso. Y si el Señor hubiera querido que yo naciera vamos a decir así, en la raza blanca, allí iba yo a nacer. Pero el Señor quisiera que yo naciera como mixteco. Y me siento feliz. Gloria a Dios. Y me siento feliz. ¿Por qué? Porque dice que así quiso el Señor que yo estuviera en esta categoría para que ese tesoro fuera para mí. Para mí. Fuera para mí. Dios hizo así las cosas. No sé, pero Dios así lo hizo. Dice que en este mundo... Hay otra escritura, dice que en este mundo el Señor, dice, se le dio riqueza, le dio riquezas a los hombres en este mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás llegó su parte, dice. Por lo menos tener esa riqueza aquí en el mundo. Pero ya saliendo de este mundo, quedaron pobres. Por eso cuando leemos la historia de Lázaro y ¿cómo se llama el otro? El rico. ¿Qué pasó con el rico? Era tan rico. Pero esa riqueza no le pudo ayudar ni un poquito cuando salió de esta vida humana. Ya no le pudo ayudar ni un poquito. ¿O sí, hermanos? Deseó una gota. Ya no dijo ni una gota, sino que solamente si Lázaro pudiera mojar su dedo en el agua y refrescar su lengua. Por lo menos deseó eso. Ya nada más eso deseaba. Ya ni pidió un vaso de agua, sino que mojara solamente su dedo y refrescara la lengua de aquel, porque estaba en el tormento. Su riqueza, tanta riqueza, pero nomás salió de esta vida, ya no le sirvió de nada. Ya no le sirvió de nada. Por eso dijo el Señor en otra escritura, así son, dice, los que, o lo quiero leer, hermanos, porque se me olvida la expresión correcta. Dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12. Verso Gloria a Dios. Dice, así son, dice, verso 21 dice así. Capítulo 12, verso 21. Fíjense, hermano, fíjense, capítulo 21 dice así. No, perdón, verso 21, capítulo 12, verso 21. Hay dos, ¿cómo se puede decir? Hay dos vidas opuestas. Dos vidas, pero opuestas. Porque dice así en el verso 21, dice, así es el que hace para sí, ¿qué cosa? Tesoro. Y no es rico en Dios. Hace para sí tesoro, pero no es rico en Dios. Un hombre puede ser muy rico, pero no es rico en Dios, es muy pobre en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios. ¿Y ustedes qué piensan, hermanos? ¿Vale la pena de buscar no riqueza de este siglo, sino la riqueza de la vida eterna? Porque así dice, así es aquel, dice, que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Es muy pobre. Es muy pobre. Y leyendo allá, en donde estábamos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, donde dice que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Gracias.
Y la es revelado a los niños. Y otra escritura dice así: cuando Juan, el profeta Juan Bautista, dice en el capítulo 11, verso 5, dice así, hermanos. ¿Ya lo tienen? Capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y luego dice: a los pobres es que anunciado el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio. Y eso es lo que se nos fue anunciado a nosotros, el Evangelio. Amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer con este Evangelio que se nos fue anunciado? Aquí es donde estamos leyendo que vende todo lo que tiene y compra este tesoro. Gloria a Dios. Vende todo lo que tienes y compra este tesoro. Y en el capítulo 19 estamos mirando que hubo un hombre que no quiso vender lo que tiene. No quiso. Tú, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender lo que tienes y vas a agarrar este tesoro? ¿O vas a hacer como aquel? No quiso vender lo que tenía por este tesoro. No lo quiso vender. Y ya expliqué la vez pasada, explicamos un poquito. Vender no se refiere a vender tu carro, tu zapato, tu ropa, sino renunciar todo aquello que no aprueba el Evangelio del Señor Jesucristo. No lo aprueba, renúncialo. Recibe el Evangelio del Señor Jesucristo. Y fíjate, dice así en el capítulo 19 donde estamos leyendo. Dice así. Estamos mirando el verso 21, dice. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dícele el Señor Jesús: si quieres ser perfecto, ¿qué dice? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Así dice, hermanos. ¿Y qué hizo aquel mancebo? Si es así, Señor, pues yo te sigo. Voy a vender todo lo que tengo. ¿Qué dijo? Se fue triste, dice. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste. Y en otra escritura dice, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo este mancebo? No quiso vender aquello. Prefirió aquello que el Evangelio del Señor Jesucristo. Prefirió aquello. Prefirió ser rico, prefirió tener sus riquezas en este mundo que el Señor Jesús, que tener al Señor Jesús, que tener el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta enseñanza para nosotros? Por eso estoy explicando. El pastor Efraín Siño le explicó esta escritura y dice, no es tesoro que de mucho dinero, de carro, de bienes, no se refiere a eso, sino a aquellos, estimas más aquellas cosas humanas o materiales de lo que sea, que el mismo Señor Jesús, que el Evangelio, que tu caminar, tu compromiso, tu deber delante del Señor, dejas esto y prefieres aquello. Eso es lo que quiere decir. Así que esta tarde, hermano, estamos oyendo la palabra del Señor. Digo, estamos oyendo porque cuando yo leo, la palabra aplica para mí. Cuando yo leo, cuando yo escucho, la palabra aplica para mí. Y así a cada uno de nosotros
A tanto los que estamos leyendo como los que estamos escuchando, la palabra aplica para nosotros. ¿Quién prefiere la riqueza de este mundo y no la riqueza de lo alto? ¿O quién prefiere la riqueza del Señor Jesús y dejar la riqueza de este mundo? ¿Qué es esa riqueza? Aquellas cosas que estimas mucho, Prefieres hacer aquello que buscar al Señor. Prefieres hacer aquello, seguir aquello, trabajar para aquello, invertir para aquello tu tiempo, tu dinero, todo, que servir al Señor Jesús, que buscar al Señor Jesús. Y dice en el verso 23, dice: entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice el verso 25: mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron en gran manera. ¿Se espantaron? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Se espantaron en qué? En gran manera. Tuvieron mucho miedo. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Dijeron. Se espantaron en gran manera. Y el 26 dice: mirándolos, el Señor Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Amén. La escritura que leyó el niño dice, ¿cómo dice esa escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede con la ayuda del Señor. Con nuestras propias fuerzas, no, pero con la ayuda del Señor sí se puede. Pero fíjense, hermanos, me llama la atención lo que dice enseguida, porque dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice: ¿qué pues tendremos? Hace una pregunta. Pero lo que dice el verso 27 es que he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Viene siendo lo mismo que dijo Pablo el apóstol, de lo que ya estamos leyendo el otro día. ¿A dónde está esa escritura, hermanos? ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? ¿Filipenses qué? Dice Filipenses capítulo 3, verso 7, dice: cuando lo tengan, hermanos, lo leemos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el verso 7: pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Verso 8: y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo perdido todo y téngolo por estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Así dice. El apóstol Pablo era, más arriba explica que era fariseo de fariseos. Era hebreos, dice, y era celoso en la ley, y era de la tribu de Benjamín. Tenía muchas cualidades y tenía mucho de quien confiar conforme a la ley. Cuando dice fariseo o de fariseo, quiere decir que estaba al pie de la letra, porque era la secta más estricta, que guardaba el mandamiento, que guardaba la ley del Señor, que estaba al pie del mandamiento. Cada mandamiento lo guardaban estrictamente. Por eso dice fariseo de fariseos. Pero dice que cuando llegó el eminente conocimiento de Cristo, que es lo que dice este lado,
El Evangelio se nos fue dado a nosotros. El Evangelio dice que todas aquellas cosas los dejó a un lado. Ahora empezó a caminar en el Señor. Y Pedro dice aquí donde estamos leyendo, dice que respondiendo Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado todo. Gloria a Dios. Y eso es lo que debemos de pensar, hermanos. Cada quien debemos de pensar, dejar todo aquello que no es conforme a la voluntad del Señor y buscar al Señor. Dejar todo aquello. Y dice, ¿qué pues tendremos? Y el verso 28 explica que lo que dijo Pedro sí era verdad, que dejó todo. Porque dice el verso 28, dice: y el Señor le dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero dice el verso 29, me dice así, hermanos, mire: y cualquiera que dejare casas, hermanos, hermanas, padre, mujer, hijos, tierra, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Fíjense, hermano, fíjense, es a tal grado de buscar al Señor. Sí, es a tal grado, porque dice: dejaré casas, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que eso es cosa fácil? Porque dice dejar casas, dejar hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra. Gloria a Dios. Creo que si no pudiéramos entender esta palabra, no la vamos a poder aplicar en nuestras vidas. Una ocasión yo estaba platicando con una muchacha, una joven, yo estaba platicando con ella. Yo le dije: mira, nosotros como cristianos muchas veces tenemos que dejar los familiares, parientes que no quieren con la palabra del Señor. Y yo le digo, nosotros cuando oímos la palabra del Señor, cuando conocimos este evangelio del Señor Jesús, dejamos los parientes. No en el sentir de decirle, ustedes ya no son nuestros parientes, sino ya no pudimos convivir con ellos como fue antes. Ya no pudimos. Y así en este tiempo. Yo decía con ella, mira, tú busca dónde está el ambiente donde puedes orar, donde puedes leer la palabra de Dios, donde puedes adorar al Señor, donde puedes obrar con justicia, hacer lo correcto. Busca, vas con tus parientes, vas un ratito, convives con ellos, comes con ellos y ya. Busca el ambiente donde se puede alimentar tu vida espiritual. Gloria a Dios. Así estaba yo platicando con ella. Pero no le gustó lo que yo le platiqué. No en el sentido de que me dijo, no, no es cierto, sino en el sentido no hizo caso a lo que yo le dije. Porque se pegaba mucho con sus parientes, con sus familiares, casi del diario estaba con ellos, casi del diario. Pero fíjense, al nosotros pegar mucho con un amigo, con un pariente, con un familiar que no quiere con la palabra del Señor, ¿en qué nos vamos a envolver allí? Esta es la palabra. ¿En qué nos vamos a envolver allí? Si a aquel amigo le gusta tomar alcohol, lo que vamos a mirar ahí es que una botella de alcohol. ¿Eso es buena influencia? Si aquel amigo, nomás llegamos a la casa de los familiares que no quieren con el Señor, lo que miramos con ellos es que ellos están frente de la televisión mirando películas o novelas o entretenimiento, así. ¿Qué influencia vamos a recibir allí? No puedes ni orar,
No puedes ni leer la palabra del Señor, no puedes ni concentrar tu mente en lo de Dios, porque ahí nomás estás con los parientes, pero ¿qué influencia estás recibiendo? Cada amigo que no quiere con la palabra del Señor, ¿en qué nos vamos a envolver al estar con ellos? Por eso es que el anciano escribió un libro que se llama Inmundicias de la carne o del espíritu. Y en ese libro explica que los que caen en el pecado, dice tres puntos. Pero uno de los puntos dice, ¿en qué ambiente se envuelven? Ese es uno de los puntos de los que caen en el pecado. ¿En qué ambiente se envuelven? ¿Con qué compañía se juntan? ¿A dónde andan? ¿A dónde se meten? Por eso dice el proverbio, dice, el que anda con sabio, ¿qué dice? Sabio se hará. Y el que anda con el necio, dice, será quebrantado. En otra palabra, va a caer, se va a hacer necio. El que anda con necio, se va a hacer necio. Gloria a Dios. Pero el que anda con sabio, ¿qué dice? Sabio se hará. Por eso aquí dice, cualquiera que no dejare casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Muchas veces, tu mejor amigo, antes de conocer al Señor o antes de decidir de entregarte por completo al Evangelio, al inminente Evangelio de Cristo, eras muy amigo. Pero ahora, si no te distancias de Él, aquí dice que no es digno de mí. No vas a poder caminar. Ahora, eso no quiere decir que no quieres a tu amigo. Sí, invítalo, ven conmigo a la iglesia. Él dice, no, yo voy a ir aquí al cine, ven tú conmigo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Al cine o a la casa del Señor? Pues tú le dices a tu amigo, gracias por la invitación, pero yo voy a ir a la iglesia, yo no puedo ir al cine. Así. Y esos choques pequeños empiezan, quiera uno o no, se empieza uno a distanciarse. Por eso dice Amós 3, capítulo 3, verso 1, dice, ¿andaránnos juntos si no están de acuerdo? ¿Sí? No. Entonces, ¿cómo es que tú tienes un amigo muy tan amigo que no quiere con el Señor? Porque dice, ¿andará dos juntos si no están de acuerdo? Gloria a Dios. Por eso digo, cuando yo expliqué este punto y esta muchacha me oyó, solamente me oyó, no dijo sí o no, y al siguiente día continuó haciendo lo mismo. ¿Qué me dio de entender? Que no le gustó lo que yo le dije. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, dejar casa, hermanos, hermanas, padre, no es abandonarlo y ya no visitarlo nunca, visitarlo, ofrecerle algo, pero ya no podemos envolvernos con ellos como antes de conocer al Señor. Por eso es que algunos de ustedes no pueden salir de ese ambiente, más bien no pueden entregarse por completo al Señor porque todavía están en ese ambiente. Pero la palabra del Señor así dice, sálganse de ese ambiente, busquen el ambiente donde puedes oír la palabra del Señor, donde puedes adorar al Señor, donde puedes orar al Señor, donde puedes alimentar tu alma, tu espíritu, tu ser interior, donde puedes recibir lo de Dios. Y fija, si puedes estar con tu pariente hoy, está bien, si no puedes, otro día vas de vez en cuando, pero tienes que sostener lo que es de Dios. Y luego dice aquí en el verso, en la última frase dice, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y cuando dice recibirá 100 veces tanto, ¿a qué se refiere con eso? ¿A dónde es donde va a recibir esos 100 veces tanto? Gloria a Dios. Fíjense, así nada más dice aquí, pero creo que sí
ese marco donde dice otra expresión más. Capítulo 10, dije, ¿verdad? Capítulo 10, verso 30. Por eso es bueno comparar todos los evangelios, porque en un evangelio dice un punto que en otro evangelio no dice. Y así podemos entender otro poquito más. Pero dice aquí en el verso 30, capítulo 10, verso 30, dice: ¿sí lo tiene, hermanos? Verso 30 dice, y si leemos desde el 29 dice: y respondiendo el Señor Jesús, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, heredades, por causa de mí y del Evangelio. Esa es la causa, hermanos, la causa del Señor Jesús y de su Evangelio. Y luego dice el verso 30, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo. ¿Verdad que aquí ya dijo más claro, hermanos? ¿Cuándo dice? Que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades y también dice con persecuciones. Va incluido también la persecución. Y luego dice: y en el siglo venidero viene la vida eterna. En el siglo venidero. En otra palabra, el que se entrega al Señor por completo no se va a quedar en este mundo pobre, sin nada, y después la vida eterna. Dios, el Señor, está con nosotros, y el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar. Por eso es lo que pensamos a veces. Muchas veces no queremos dejar las cosas que nos estorban en este mundo por servir al Señor, porque pensamos, no, pues, como dijo alguien, dijo, si yo me entrego el Evangelio, yo tengo muchos enemigos. Y ustedes dicen que ya no me puedo pelear con ellos, ya no lo puedo matar, si es que me quieren matar, me quisieran matar. ¿Cómo voy a entregar yo al Señor? Yo tengo muchos enemigos. ¿Verdad? Por causa de los enemigos, dicen que no quieren porque tienen muchos enemigos. Y están en guerra, se están peleando, y ahorita él es libre, se está defendiendo, trae arma, no sé qué tanto, y por eso no quiere con el Evangelio ahorita. Pero no es cierto. Si se entrega al Señor, el Señor lo va a guardar. Y si el Señor ya lo quiere recoger ya, entonces sí, pues van a venir y lo van a matar. Y si no, nadie lo va a matar. Gloria a Dios. Por eso dice que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Así que, hermanos, si leemos más profundo esa escritura, la que habla del verso 29, es para nosotros, es algo espantoso, porque dice, dejar, ¿qué cosa? Casa, dice. Dejar hermanos, dice. O hermanas, dice. O padre, dice. O madre, dice. O mujer, dice. ¿Quién va a dejar su mujer? Aunque dicen los hermanos del pastor Maximino, él dice que se quedó su mujer cuando se salió del pueblo por causa del Evangelio. Sí, no sé si se acuerdan de eso. La que era su mujer, decidieron los padres de ella recogerla. Nuestra hija se queda porque ustedes se hicieron locos y ustedes se van a ir solo. Así que se salió solo el hermano y se quedó la que era su esposa. La hermana con que se casó después, con la que vive ahora, es ella. Ya es vamos a decir así, su segunda esposa. Pero dice, hijos. Y luego dice, heredades.
por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. Esa es la causa. Fíjense, hermano, muchas veces dejarlo no quiere decir que dejarlo, ya explicamos, dejarlo es apartar de su ambiente. Apartar de su ambiente. Y muchas veces nos van a mirar mal. Nuestros familiares, cuando yo estaba más pequeño, me acordaba que reclamaban a mi mamá porque le decían, nosotros antes sentíamos que ustedes eran nuestra familia, pero ahora ustedes ya no quieren ser nuestra familia. ¿Por qué? Porque mira, tus hijos, los muchachos, ya no iban con nosotros, ya no llegan, ya no nos visitan, ya no nos toman en cuenta. Gloria a Dios. Pero no es porque no los tomamos en cuenta, sino muchas veces el ambiente ya no se puede envolverse. El ambiente de Dios y el ambiente del mundo es diferente. Entonces, muchas veces cuando vemos que podemos acercar, nos acercamos, y cuando vemos que no nos acercamos. O sea, distinguir el ambiente, en qué ambiente te estás envolviendo, porque eso es una de las razones que no puedes caminar con el Señor. ¿En qué ambiente te estás envolviendo? ¿En qué amistad te estás acercando? ¿En dónde te estás conviviendo? ¿Estás buscando el ambiente de Dios o estás buscando el ambiente aquí, humano, terrenal? Por eso el Señor le dijeron aquí, hermanos, mire, creo que Mateo 24. Mateo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dije, hermanos? Mateo 24. No es el 24, viene siendo el mismo 13, donde el Señor dijo, llegaron y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos que te quieren hablar. Creo que es el 12:48, sí, hermano, gracias. Dice así, mire. Capítulo 12, verso 48 dice. ¿Ya lo tiene, hermanos? Verso 48. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y respondiendo él al que le decía esto, dijo. ¿Por qué? Porque en el verso 46 dice, estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, ¿qué te quieren hablar? Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cómo ven, hermanos? Eso quiere decir que el Señor, en el sentido humano, apreciaba a su familiar, vamos a decir así, en el sentido humano. Pero en el sentido espiritual era mayor el ambiente familiar espiritual. Era mayor, es mayor. Todos nosotros somos familiares, somos parientes, somos seres humanos, vivimos en una sociedad, en una vecindad, tenemos vecinos, tenemos compañeros del trabajo, todo. Y muchas veces nos invitan y convivimos con ellos. No vamos a decir que nunca. Pero lo mayor es el ambiente espiritual, donde está el ambiente de Dios. Vemos cuando se puede, nos acercamos, y cuando no se puede, mejor no nos acercamos. Lo mayor es el ambiente de Dios.
Por eso, hermanos, por eso, qué importante es reunirnos. Qué importante es reunirnos. Si alguien ha pensado que no es importante reunirnos, quiero que sepan que es importante reunirnos. Donde está el ambiente de Dios, donde se alaba al Señor, donde se oye la palabra del Señor, donde tenemos lugar para orar, para platicar con el Señor, donde hay esa libertad. Qué importante es reunirnos en el ambiente de Dios. Tiempo hace falta para entrar como lo que habla el libro de los Hechos. Dice que los discípulos, dice que cada día se reunían, dice, en el templo. Comían juntos, dice. Oraban juntos cada día. Qué importante es acercarnos en el ambiente de Dios. Por eso no se alejen. Si ustedes vienen una vez al mes o de vez en cuando, ya no hagan eso. Es importante reunirnos en el ambiente donde está el ambiente de Dios. Por eso dijo el Señor, ellos son, dijo, he aquí, dijo, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Él es mi hermano y hermana y madre. Gloria a Dios. La palabra del Señor, que siendo que es lo máximo de la realidad, hermanos. La realidad máxima es la palabra del Señor. Así que estamos hablando de esto porque dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tienes. ¿Cuáles son uno de los hábitos que tienes? Tienes que deshacerte de ello para que puedas acercarse al Señor. Es una parte que estamos tocando. Quizás en otro día podemos tocar otro de los hábitos que tú y yo necesitamos deshacernos de eso. Vender aquellos malos hábitos para poder acercarnos al Señor. ¿Cuántos quieren vender aquellos malos hábitos, hermano? Véndelo. Échenlo a la basura. Gloria a Dios. Vamos a acercarnos al Señor. No lo retenga, dice el pastor anciano, era el que decía de los cazadores de, ¿cómo le dice? Chancos o monos. Decía de los cazadores de monos o chancos, como le quieras decir. Dice que el coco, dice, le hacía un agujero y le metían dulce adentro del coco, un dulce, y lo amarraban allí en el árbol. Y dice que el mono le gusta mucho el dulce, le gusta mucho, dice. Entonces cuando el mono mira que ahí está el dulce, mete su mano para agarrarlo, agarra el dulce, lo aprieta así, se hace puño su ¿cómo se dice? Su mano, vamos a decir así porque es o su pata o su mano, pero cuando se hace puño, ya cuando lo saca ya nunca sale, ya no va a salir de ahí. Que apenas entra su mano, pero ya para sacarlo ya no sale. Y ahí está atorado, ahí está, mira que viene el cazador, pero pues ahí está metido su mano. Y el anciano decía, mono, sonso, dice, suelta el dulce y échate a correr. Gloria a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Ilustra la vida del cristiano. Las cosas que en este mundo lo miramos, lo estimamos mucho, lo agarramos y nunca lo queremos soltar, como para qué. Ahí viene el cazador, ahí viene el diablo, ahí viene el enemigo, pero prefieres morir que soltar esas cosas. Eso es lo que no quiere del Señor. Vende todo lo que tienes, compra ese tesoro que está en ese campo, que es el evangelio que se nos fue dado. ¿Cuántos prefieren el evangelio? Gloria a Dios. Se nos fue dado ya. Ahora es cuestión de adquirirlo, comprarlo, retenerlo y abrazarlo. Miren, hermanos, hasta aquí vamos a llegar esta vez. Y Dios les bendiga a todos y con la ayuda del Señor, aquí vamos a estar el otro servicio. Y pues me da gusto que ustedes están aquí en esta tarde y vamos a orar por los unos a los otros. Y vamos a seguir a buscar al Señor juntos. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.
Mis hermanos, no sé cuánto ustedes están poniendo atención de lo que nuestro hermano se está explicando, gloria al Señor. Vender. Bueno, aquel tiempo dijo el Señor con aquel mancebo, dijo, vende lo que tienen, das a los pobres y sígame. Eso riqueza era literalmente. Es verdad que ese mancebo tenía mucha riqueza, tenía ganado, tenía tesoro, tenía todo. Por eso no iba a poder caminar con el Señor con ese el dinero, con esa riqueza. Por eso dijo el Señor, gloria al Señor, vende lo que tiene y sígame. Porque es verdad, mis hermanos, porque en estos tiempos, hablando los que tienen riqueza, es imposible a buscar a Dios. Es imposible. Unos que otros, sí, busca cómo a servir al Señor, pero no 100%. Porque no se puede, porque los que tienen mucho negocio, los que tienen hoteles, los que tienen aviones, los que tienen camiones, los que tienen bancos, los que tienen... Ponga a pensar, mis hermanos, ¿cree usted que ellos podrán buscar al Señor? No, su corazón de ellos está con el riqueza, con el tesoro, con allá. Entonces, mis hermanos, lo que dijo el Señor, si es que él quisiera servir al Señor, entonces tuvo que vender todo lo que tiene para dárselo a los pobres para que él pueda caminar. Porque hablando con los apóstoles, mis hermanos, ellos se hizo fácil a seguir al Señor porque ellos no tenían. Hablando del discípulo, su discípulo el Pedro, empezando con Pedro, él andaba pescando, ni pescado lo hallaba, dice la Escritura. Pues quiere decir que tenía hambre el pobre. Cuando pasa el Señor ahí, pues rapidito se va. Y ya hablando, en aquel tiempo, mis hermanos, había gente rico también, ese tiempo, y no podía seguir al Señor. Y ahora, mis hermanos, ya no es con la literal, con nosotros, ahora sí ya es espiritual. Ahora, mis hermanos, hay muchas cosas que nos torba a buscar al Señor. Muchas cosas. Todo esas cosas es a venderlo. A venderlo, en otra palabra, rechazarlo o menospreciarlo o tomarlo en poco. O sea que tomarlo en poco. Vamos a ponerlo hoy de esta mañana, íbamos a ir a pasear, ¿verdad? Es un ejemplo porque nunca salgo con mi familia. Es un ejemplo, ya iba a decir, ¿verdad? Pero levantó la cara. Gloria al Señor. Vamos a poner un ejemplo, este día íbamos a salir. Bien, pudimos salir, ¿verdad? Ir por allá, Monterrey y poquito más allá. Y no regresar, estar servicio. Ese es uno, la que está entre esa riqueza, lo que estamos hablando, explicando. Bien pudimos hacer eso. O también hoy, por ahí alguien nos llamó, ¿sabe qué? Pues 200 ganas y viene a trabajar hoy. ¿Qué debo hacer? Dios mío, voy 100 para mí y 100 para el Señor. Y se fue para allá tras el tesoro. Y luego no pudo venir a servir al Señor. No pudo venir porque el trabajo, ir allá. Y ya cuando agarró 200, no, voy a dar 50 nomás. Y ya al último, no, pues los hermanos dicen el 20%, pues un 20%. ¿Qué no dijiste que el 100 para mí, 100 para el Señor? Pero ya agarrándolo, pues ya no quiso, ¿verdad? Por eso Dios nos ayude, mis hermanos, gloria a Dios. Todas esas cosas que nos torba a buscar al Señor, eso es lo que dice el Señor, de que vente lo que tiene. Gloria al Señor, vente, deja los que estorba, deja todo eso. O sea, mis hermanos, el trabajo, ¿es malo a trabajar? Es bueno, hermano, a mí me encanta trabajar, pero hay que tener límite de el trabajo, gloria al Señor, tener límite. Ahora me voy porque es día de servicio. ¿Sabe qué? Me da permiso para el día de hoy. ¿Por qué? Es que tengo servicio hoy. Usted viene a servir al Señor. Perdió una hora para venir a buscar al Señor. O sea que
todo lo que estorba hay que menospreciarlo y hay que levantar esto. Eso es lo que quiere decir. Por eso dijo el servicio pasado, leyó una escritura, nuestro hermano leyó una escritura, fue y encontró el tesoro allí y luego regresó a vender lo que tenía. Porque entendió que lo que tenía no es nada, sino que lo que encontró allí es mucho mejor. Eso lo que encontró allí no tiene fin. Por eso vendió lo que tenía. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a tener $500,000. ¿Cree usted que en ese medio de dólares podrá salvarnos? No. Y ahora sí, la palabra del Señor, eso sí nos va a salvar. Este tiempo y en el tiempo venidero, dice, la vida eterna, gloria al Señor. La vida eterna, gloria al Señor. Antes, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a explicar la palabra del Señor, decíamos nosotros que nuestra alma va a llegar allá con Dios y pues así empezamos, ¿verdad? Pero más viene el tiempo pasando, no es nuestra alma, sino que nosotros mismos, por eso habla de la resurrección. Nosotros mismos somos los que van a estar con el Señor. No es un aire o no es un chapulín, no es porque no, la gente cree en eso. Al cabo que un día que morimos, pues vamos a ser nomás un víbora, otro va a ser víbora, uno va a ser mariposa y otro va a ser iguana. Bueno, al cabo, pues así cree la gente. No, hermano, somos nosotros. Los que van a estar con el Señor somos nosotros, gloria al Señor. Nomás que el que va a hacer cambio vamos a recibir otro cuerpo que no se muere. Pero el mismo imagen que usted trae, o sea, así como está, así va a estar allá con el Señor. Amén. Por eso vale mucho, hermano, gloria al Señor. Por eso habla es el tesoro. El tesoro no es cosas que usted puede agarrar, no. El tesoro es el conocimiento de conocer la palabra del Señor, abrazarlo. Es tesoro de lo alto, la palabra del Señor, gloria al Señor. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que es suficiente lo que estaba nuestro hermano explicando. Gloria al Señor. Y vamos a seguir oyéndolo, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a seguir oyéndolo en esto. En este tema vamos a llevar como un mes con este tema, gloria al Señor. ¿Qué le parece, hermano? Aleluya, gloria al Señor.